El ambiente aún no se ha calmado. Las gradas están abarrotadas. El locutor anuncia al siguiente animal. Afuera, una joven de 21 años se aferra a la cerca con ambas manos, con los nudillos blancos y la respiración entrecortada. El animal al otro lado de la cerca es el mismo del que todos se rieron cuando lo compró. Hace 2 años, cuando era solo una joven pobre con billetes arrugados en el bolsillo, compró un ternero que nadie quería. La historia comienza 2 años antes, en una caseta de subastas en el interior de Mato Grosso, donde el olor a estiércol y aserrín grueso se mezclaba con el sudor de los hombres que venían a comprar y vender como si el mundo les perteneciera, y para la mayoría, así era. Iris tenía 19 años y apareció en aquel cobertizo con su madre, doña Cida, una mujer menuda y de voz suave que llevaba más de 20 años lavando ropa para los campesinos de la región. No tenían tierras, vivían en un rancho que les había cedido como un favor el hombre más poderoso del municipio, Ramiro Cavalcante, dueño de 3 fincas, una gasolinera y gracias a la buena voluntad de quienes dependían de él para tener un lugar donde dormir. Ramiro no era de los que gritaban, era peor. Sonreía con facilidad, estrechaba la mano de todos, llegaba a las subastas como si fueran una fiesta y consideraba cada gesto de generosidad como una inversión. El favor de hoy se convertía en la deuda de mañana, y todos en la región lo sabían. Sin embargo, nadie lo decía en voz alta, porque dependían demasiado de él como para permitirse el lujo de la honestidad. Ese día, un ternero fue empujado a un rincón del corral, separado de los demás. Flaco, con una pata arrastrando ligeramente por el suelo. Ojos demasiado grandes para un animal que parecía asustado de su propio tamaño. Los compradores pasaron de largo sin detenerse. Un hombre con sombrero se giró y dijo que el animal moriría antes del verano. Otro río. Ramiro ordenó que se fijara un precio simbólico solo para deshacerse del animal antes de que arruinara el ambiente de la subasta. Fue entonces cuando Iris abrió la mano. Los billetes estaban arrugados, guardados en un sobre que había llevado pegado al pecho desde que se fue de casa. Dinero ahorrado mes tras mes vendiendo dulces de coco y turrón de cacahuete en el mercado de la ciudad. Cada billete guardaba una historia de una madrugada de sábado, de una olla caliente, de una madre que, sin preguntar por qué, te dejaba usar la estufa. Ella colocó los billetes en la mano del subastador. Las risas que siguieron resonaron por todo el almacén, de un extremo a otro. Comenzaron en la parte de atrás, se extendieron hacia el centro y llegaron al frente, donde Ramiro estaba con los hombres más ricos de la ciudad. Sonrió ampliamente, lentamente, como si apreciara el espectáculo, y dijo en voz alta para que todos lo oyeran que la muchacha había malgastado su dinero igual que su madre había malgastado su vida, casándose con un hombre sin futuro. Todo el cobertizo lo oyó. Doña Cida bajó la cabeza, Iris no. Miró a Ramiro un segundo, sin responder, sin pestañear, sin darle el placer de una reacción. Entonces tomó la cuerda y se llevó al ternero. Esa misma noche, antes de dormir, lo llamó Relámpago, mientras él permanecía en un rincón del prado con la pezuña torcida apoyada en el suelo. Lo que nadie en el establo tuvo la paciencia de ver fue lo que el padre de Iris habría visto de inmediato. Era arriero, murió cuando ella tenía 16 años, pero le dejó una forma de ver a los animales que no se aprende en ningún libro. Solía decir que el buey que llega lejos no es el que parece más fuerte hoy, sino el que no se rinde cuando tiene hambre. Detrás de la delgadez y el miedo, Relámpago tenía una estructura ósea diferente, un cuello ancho para el tamaño de su cuerpo, una mirada que no vacilaba ni siquiera cuando el ruido aumentaba. Los hombres experimentados no se molestaron en observar con atención. Iris sí lo hizo. En los días siguientes, se despertaba antes del amanecer, recogía hierba, cambiaba el agua y se quedaba al borde del pasto, observando cómo se movía el animal. El arrastre de la pezuña mejoró lentamente, como todo lo que se trata con paciencia y sin prisas. Lightning subió de peso, perdió el miedo y comprendió que la joven no tenía prisa ni gritaba. Doña Cida observaba desde lejos, sin entender mucho, pero sin intervenir. Sabía que su hija había heredado la mirada de su padre y que discutir con esos ojos era una pérdida de tiempo. Lo que Iris aún no sabía era que alguien al otro lado de la cerca también la observaba. Y ese alguien aún no era ni amigo ni enemigo, pero pronto se convertiría en uno de los dos. La primera vez que Donna Nair apareció en la vida de Iris, llegó caminando temprano por la mañana, cargando una bolsa de tela descolorida y sin avisar a nadie. Tenía 80 años, el cabello blanco recogido en un moño suelto, y caminaba con una agilidad que no correspondía a su edad. Era curandera, una sanadora popular, a quien tildaban de loca quienes no querían comprender su vasto conocimiento. Había vivido sola en una casa de adobe junto al río durante más de 40 años, y en todo ese tiempo jamás le había pedido un favor a nadie.
Se detuvo al borde del prado, miró fijamente a Relámpago durante un buen rato y le dijo sin rodeos que la pata del animal estaba inflamada por dentro y que, si Iris no la trataba adecuadamente, en un mes cojearía para siempre. Iris la miró con recelo. Doña Nair le devolvió la mirada con la paciencia de quien ha sido ignorada antes y sabe esperar. Iris la dejó entrar. Lo que siguió en las semanas siguientes fue una enseñanza que ninguna escuela de la región ofrecía. Donna Nair enseñaba con sus manos, mostrando dónde presionar, cómo preparar la cataplasma de hojas y manteca, cómo observar la forma en que el animal caminaba después de cada tratamiento. Hablaba poco mientras trabajaba, pero cuando lo hacía, era con una precisión que quedaba grabada en la memoria. Le dijo a Iris que los animales no mienten, que expresan todo lo que sienten a través de su cuerpo, y que quien aprende a observar con atención no necesita palabras para comprender lo que sucede. Iris aprendió rápidamente, más rápido de lo que doña Nair esperaba, y la anciana no pudo ocultar su sorpresa. Relámpago estaba mejorando, dejó de arrastrar la pata a mediados del segundo mes. El animal comenzó a adoptar una postura diferente, como si su cuerpo finalmente ocupara el espacio que le correspondía. Iris lo veía cada mañana y sentía algo que no sabía cómo describir, una mezcla de orgullo y miedo, esa sensación que se experimenta al apostar por algo que el mundo entero considera inútil. Fue por entonces cuando apareció David. David tenía 22 años, era hijo de Ramiro y se había criado en rodeos y granjas desde que aprendió a caminar. Llegó al pasto como suelen hacer los hijos de los dueños, sin pedir permiso, con zancada larga y una mirada que recorrió el lugar antes de decidir si valía la pena prestarle atención. Llegó con una provocación en los labios. Dijo que había oído que la chica de la subasta intentaba convertir al ternero cojo en jinete de rodeo y que quería verlo de cerca antes de que se rompiera la pata definitivamente. Iris no respondió, abrió la puerta del pasto y lanzó un rayo. David permaneció en silencio. El animal que trotó por el pasto ese día no era el ternero flaco de la subasta, era otra cosa. Había firmeza en su cuello, un paso firme que llamaba la atención, aunque David no supiera explicar por qué. Conocía a Gado desde la infancia. Sabía interpretar a los animales, y lo que vio allí no coincidía con la historia que su padre le había contado, riendo en la mesa semanas atrás. Se marchó sin hacer ninguna otra broma. Iris se quedó mirando la puerta cerrada por un momento. Había algo en esa salida que no encajaba con la forma en que él había llegado. Y aún no sabía si eso era bueno o malo. Regresó 3 días después, esta vez sin provocación, con una pregunta técnica sobre nutrición. Iris respondió directamente. Él hizo otra pregunta. Ella respondió de nuevo. Aún no era amistad. Era la lenta fricción entre dos jóvenes de mundos distintos que encontraron en el animal un punto donde ninguno de los dos necesitaba fingir. Donna Nair observó esta dinámica desde la distancia durante unos días. Cuando habló, fue a ver a Iris a solas mientras preparaban el tratamiento de la tarde. Dijo que a veces las crías de una serpiente nacen diferentes, pero que una serpiente sigue siendo una serpiente. Que podía recibir ayuda si quería, pero que nunca debía olvidar de dónde provenía esa ayuda. Iris lo tuvo presente. David empezó a aparecer con más frecuencia. Traía información sobre rodeos en la región, fechas, reglamentos, el tipo de cosas a las que Iris tenía fácil acceso. Una tarde, también trajo una bolsa de suplementos que había conseguido en la ciudad sin que nadie se lo pidiera. Cuando Iris le preguntó por qué lo hacía, guardó silencio un momento. Luego, simplemente dijo que quería ver qué pasaba cuando alguien no se rendía. Fue una respuesta sincera, y por eso Iris no lo echó. Lo que ambos desconocían era que esas visitas no pasaban desapercibidas. En la granja al otro lado de la carretera, el capataz de Ramiro lo vigilaba todo. Se llamaba Tobías y llevaba 15 años trabajando para el mismo jefe. Durante todo ese tiempo, había aprendido una habilidad especial, comprender lo que Ramiro quería sin que éste tuviera que decirlo. Era el instinto de alguien que sabe que el trabajo depende de anticiparse al humor del jefe. Tobías vio a David en el prado de Iris. Tomó nota mentalmente, aún no le había dicho nada a Ramiro, pero la cuenta estaba abierta y Tobías era de los que nunca olvidaban una cuenta. Esa tarde, Iris aún no sabía que su vertiginoso progreso estaba siendo observado por ojos que no lo apoyaban. Lo único que sabía era que el animal al que todos habían mandado matar se estaba fortaleciendo y que el rodeo regional estaba a solo unos meses. El problema era que alguien iba a intentar impedir que llegaran. Ramiro descubrió que su hijo frecuentaba el prado de lirios un jueves por la tarde, sentado en el porche de la gran granja, cuando Tobías apareció con un vaso de agua que nadie había pedido. Esa era la manera de Tobías de iniciar una conversación que no sabía muy bien cómo definir. Dejó el vaso sobre la mesa, se hizo a un lado y esperó.
Ramiro lo miró. Tobías habló con cuidado, eligiendo sus palabras como quien elige dónde pisar en terreno inestable. Dijo que había visto al hijo del jefe en el prado de la subastadora 3 veces la semana anterior, y que había traído cosas de la ciudad hasta allí. Ramiro no respondió de inmediato. Tomó el vaso, dio un sorbo lento, lo volvió a dejar y dijo que estaba bien, despidiendo a Tobías. Tobías se marchó, y el silencio que quedó en el porche fue más inquietante que cualquier grito. Esa misma noche, David llegó para cenar y encontró a su padre ya sentado a la mesa. Ramiro no mencionó los pastos, ni los lirios. Hablaron de la granja, de una cerca que había que reemplazar en el potrero trasero, de lo seco que estaba el clima. David comió en silencio, presintiendo que algo era diferente, pero sin poder identificar qué era. Era la conversación de siempre, pero con una tensión subyacente que no lograba definir. Fue a levantarse de la mesa cuando se dio cuenta. Su padre no le había preguntado dónde había estado por la tarde. Ramiro siempre preguntaba. David se durmió con esa sensación oprimiéndole el corazón. El silencio de un padre. No era paz, era planificación. A la mañana siguiente, regresó al prado de Iris. Ella trabajaba a toda velocidad en la pasarela de madera que habían construido juntos semanas antes, probando cómo reaccionaba el animal al movimiento lateral, a los ruidos repentinos y al contacto con diferentes superficies. El progreso era evidente. Lightning se movía con una seguridad que ninguno de los dos esperaba tan pronto. Aún quedaban ajustes por hacer, zonas donde el animal retrocedía más de lo debido, pero la base era sólida. David se quedó junto a la cerca, observando un rato antes de entrar. Al entrar, dijo directamente que su padre estaba al tanto de las visitas. Iris se detuvo y lo miró. Él dijo que Ramiro aún no había dicho nada y que eso era precisamente lo que le preocupaba, que a su padre le costaba más descifrarlo cuando estaba callado que cuando gritaba, que ella debía vigilarlo. Iris respondió que lo había estado vigilando desde el día de la subasta. David asintió. Se quedó un rato más ayudando, y se marchó antes del mediodía. Esta vez miró a ambos lados antes de salir por la puerta. Un pequeño gesto, casi imperceptible, pero Iris lo vio. Aún no sabía lo importante que sería ese gesto en las semanas siguientes. Ramiro empezó a comportarse de una manera que solo quienes lo conocían bien podían percibir. Empezó a frecuentar las tiendas de la ciudad donde doña Sida hacía sus compras, y a quedarse más tiempo del necesario, charlando con los dueños con esa cordialidad calculada cuyo significado todos conocían. Las compras de doña Sida comenzaron a encontrar pequeños obstáculos. El crédito, que siempre se había concedido sin problemas, ahora requería confirmación. El parto, que antes tardaba 2 días, ahora tarda una semana. Nada que se pudiera señalar, nada que tuviera nombre. Era el tipo de presión que no deja huella visible, pero que pesa día tras día. Doña Sida no le dijo nada a su hija al principio. Cargó con esa carga sola durante casi 2 semanas, intentando resolverlo por su cuenta, pagando en efectivo lo que antes había pagado a crédito, ajustando su ya ajustado presupuesto. Una tarde llegó a casa con la bolsa menos llena de lo que debería y con cara de llevar algo demasiado pesado. Iris preguntó qué había pasado. Doña Sida se lo contó. El silencio que siguió duró unos segundos. Iris se quedó inmóvil al borde del lavabo, mirando la pared, con esa expresión que su madre conocía desde pequeña, el ceño ligeramente fruncido, los labios apretados, la mirada perdida en algo que no se veía en la pared, sino más allá. Entonces se giró y dijo que el rayo estaría listo para el rodeo. Doña Sida quería decir que el rodeo no era el problema más urgente en ese momento. Quería decir que Ramiro tenía brazos largos y que luchar contra el de frente era peligroso para alguien que casi no tenía nada que perder aparte de lo poco que ya tenían. Pero ella miró a su hija y permaneció en silencio, porque lo que vio en el rostro de Iris no era la terquedad de alguien que no comprende la magnitud del peligro, era la claridad de alguien que entendía que retroceder no cambiaría nada, que Ramiro seguiría presionando de todos modos, que la única salida era cruzar al otro lado. Esa misma semana, David llegó al pastizal con un sobre. Dentro estaban las normas completas del rodeo regional, con las fechas de inscripción, las categorías y los criterios de puntuación. También había escrito a mano, en una hoja aparte, la información de contacto de un veterinario local de su confianza. Iris tomó el sobre, no le dio las gracias de inmediato y le preguntó si estaba seguro de lo que hacía. Él respondió que no, pero que lo haría de todos modos. Fue entonces cuando el tono de su relación cambió. Seguía siendo tensa, 2 mundos que no encajaban, pero ahora existía un atisbo de confianza que ninguno de los dos iba a mencionar en voz alta en un futuro próximo. No era necesario. Ambos sabían lo que estaba en juego. Ronquidos,
Lo que ninguno de los dos sabía era que Tobías, 2 días antes, había encontrado un papel en el escritorio de la oficina de la granja, una lista con fechas y un nombre, el rodeo regional. El papel pertenecía a Ramiro, y junto al nombre del evento solo había un guión, el tipo de anotación que hace un hombre cuando planea algo que no quiere olvidar. Tobías lo leyó y volvió a colocar el papel en su sitio. Salió de la oficina sin hacer ruido. Ya sabía lo que le iban a preguntar. Solo esperaba la orden. Y esa misma tarde, Iris se inscribió en el rodeo en un abrir y cerrar de ojos, sin saber que al otro lado de la calle ya se estaba preparando la reacción a ese gesto. Faltaban 6 semanas para el rodeo cuando el rancho recibió el primer aviso. No fue una amenaza, sino un papel. Un hombre con camisa azul se presentó una mañana con un portapapeles y dijo que venía a realizar una inspección rutinaria de la propiedad. Doña Sida abrió la puerta. El hombre examinó la casa, anotó cosas que ella no podía leer desde donde estaba y, antes de irse, dejó una nota indicando que la propiedad tenía problemas estructurales que debían resolverse en un plazo de 30 días. Doña Sida sostenía el papel en la mano, confundida. La casa donde vivían llevaba más de 15 años en las mismas condiciones. Nunca antes había surgido ningún problema. Esa tarde, fue al ayuntamiento para mostrar el documento al único abogado que ofrecía consultas gratuitas los jueves. Él lo leyó con atención, releyéndolo, y confirmó que era legal, que los problemas existían, pero que la decisión de notificarles ahora, y dentro de ese plazo, era responsabilidad de alguien. No dijo de quién era el nombre. No hacía falta. Doña Sida regresó a casa con el papel doblado en el bolso y el corazón apesadumbrado. Esa noche, después de cenar, se lo contó a Iris en voz baja, como si no quisiera que sus palabras ocuparan demasiado espacio. Iris escuchó todo sin interrumpir. Cuando su madre terminó, permaneció en silencio un rato. Entonces preguntó cuánto tiempo tenían para resolverlo. 30 días, dijo doña Sida. Iris calculó. El rodeo era en 5 semanas. Ambas cosas podían suceder. Pero solo si no surgía nada más entretanto. Y ese era el problema. Con Ramiro, siempre surgía algo más. Doña Nair, al enterarse, no pareció sorprendida. Dijo que quien no puede ganar en la calle se aferra al papeleo y al secretismo. Aquello indicaba que Ramiro estaba realmente preocupado, pues quien cree que ganará fácilmente no se preocupa por esas cosas. Lo dijo mientras preparaba el tratamiento relámpago con la calma de quien ya había visto este plan antes, aunque disfrazado. Iris percibió ambas cosas a la vez, la gravedad de lo que sucedía y una extraña claridad que emanaba precisamente de esa gravedad. Cuanto más se movía Ramiro, más segura estaba de ir por el buen camino. Un hombre indiferente no actúa. Y él sí actuaba. 2 días después, David apareció con un semblante diferente, más reservado, más tenso. Dijo que había escuchado una conversación en casa que no iba dirigida a él. Ramiro, hablando por teléfono a altas horas de la noche sobre un rancho con irregularidades, usó esas mismas palabras, irregularidades que debían resolverse antes de que se convirtieran en un problema mayor. Iris lo miró fijamente. David dijo que entendía si ella ya no lo quería allí, que era consciente del apellido que llevaba y lo que éste significaba, y que no se ofendería. Reflexionó un momento y luego dijo que podía quedarse, pero que necesitaba una cosa, recordar todo lo que oyera y anotarlo si era necesario, porque llegado el momento esto podría valer más que cualquier ayuda con el animal. David lo entendió. Fue esa semana cuando Lightning comenzó a mostrar las primeras señales de que estaba listo para algo más grande. El veterinario que David había recomendado llegó una tarde, examinó al animal con detenimiento y se marchó sin decir mucho. Solo cuando estaba a la puerta se giró y comentó, casi para sí mismo, que en 20 años de trabajo había visto pocos animales con esa musculatura para su edad, y que quienquiera que lo cuidara sabía lo que hacía. Iris no respondió, pero esas palabras la acompañaron toda la tarde. La presión sobre los negocios de la ciudad continuaba. Doña Sida había aprendido a sobrellevar la situación, comprando en pequeños comercios, pagando en efectivo y tomando decisiones que requerían más tiempo y energía, pero que permitían que la casa siguiera funcionando. Fue un esfuerzo silencioso y diario, el tipo de resistencia que no aparece en ninguna historia porque ocurre sin testigos y sin aplausos, solo con el cansancio acumulado en el cuerpo de una mujer que no se detiene. Una tarde de miércoles, Tobías pasó junto al rancho por la carretera, demasiado despacio para hacer un carril de adelantamiento. Iris estaba en el pasto y lo vio. Él no se detuvo, no giró la cabeza, no hizo nada que pudiera considerarse una amenaza, simplemente pasó lentamente y se alejó. Ella se quedó allí, observando el polvo que el auto levantaba en el camino de tierra.
Cuando Iris se lo contó más tarde, Donna Nair dijo algo que se le quedó grabado, que un perro que ladra no es necesariamente uno que muerde, que el verdadero peligro no avisa. Y que si Tobías pasaba despacio junto al rancho, era porque seguía observando, y que cuando dejara de observar actuaría, que era necesario estar preparado antes de eso. Iris preguntó cómo prepararse para algo cuya llegada se desconoce. Donna Nair dijo, durmiendo ligeramente y despertando temprano. En los días siguientes, Iris comenzó a cerrar el pasto con un candado adicional. Por la noche, revisaba al animal antes de acostarse y de nuevo al amanecer. Pequeños cambios en la rutina que nadie le pediría a una joven que hiciera sola, pero que ella hizo sin quejarse, porque había comprendido algo que doña Nair había intentado enseñarle desde el principio, que cuidar de algo de verdad significa cuidarlo incluso cuando tiene sueño, incluso cuando parece una exageración, incluso cuando nadie te ve. El nuevo candado permaneció en la puerta. Lightning dormía dentro. Y Tobías, esa semana, recibió una instrucción de Ramiro que no estaba escrita en ningún papel. Llegó en una mirada, en una pausa a mitad de frase, en un silencio que decía más que cualquier orden directa. Comprendió y esperó el amanecer adecuado. La noche que Tobías eligió fue un martes sin luna. El cielo había estado cubierto de nubes desde última hora de la tarde, y el camino de tierra que conducía al rancho estaba completamente oscuro cuando no llegaba la luz del sol. Tobías conocía ese camino desde hacía 15 años. Sabía dónde se hundía el terreno, donde había una raíz que cruzaba el borde del camino, donde era necesario apagar los faros antes de que la luz llegara a la ventana de la casa. Apagó el faro a 200 metros de la puerta. Iris dormía cuando el candado se dio. Había puesto uno nuevo, pero Tobías llevaba días allí precisamente para entender el modelo. Trajo la herramienta adecuada. El ruido que hizo al abrirse fue leve. Un ruido que se pierde entre el viento y el croar de las ranas que llenaban la noche en esa época del año. Entró en el pasto, se quedó quieto un instante, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Lightning estaba en su rincón habitual, recostado, respirando lentamente. Tobías se acercó despacio, también con los movimientos de alguien criado en una granja, que sabe cómo acercarse a un animal sin despertarlo sobresaltado. Lo que hizo a continuación duró menos de 2 minutos. No fue un acto de crueldad personal, sino una tarea. Y Tobías realizaba las tareas con la misma frialdad emocional con la que alguien reemplaza una pieza rota en una máquina. Al salir del pasto, cerró la puerta tras de sí, regresó al auto en la oscuridad y se alejó por el camino sin encender las luces hasta que dobló la curva. Iris vio un relámpago a la mañana siguiente. Salió de casa a las 5:30, como de costumbre, con su cubo de agua y el heno del día, y se detuvo en la puerta al ver que el candado era diferente, no diferente, sino como se ve cuando alguien que sabe lo que hace lo manipula con la herramienta adecuada. Se quedó allí un segundo, absorta en sus pensamientos, y luego miró hacia el pasto. Lightning intentaba levantarse. Soltó el cubo y echó a correr. El animal estaba herido en la pata trasera derecha, la misma que había arrastrado en la subasta 2 años antes. La misma que había tardado meses en curarse. La misma que Donna Nair había curado pacientemente y que Iris había seguido día tras día hasta que mejoró. No estaba rota, pero la herida era de una forma que Iris reconoció de inmediato, calculada para retrasar, para desanimar, para hacer que el rodeo pareciera imposible, no para matar al animal, sino para matar el sueño. Se arrodilló. A su lado, un relámpago brilló durante un instante que no pudo medir. Intentó levantarse, y ella siguió acariciándole el cuello sin hablar, sin llorar aún, en un estado que iba más allá de las lágrimas. Ese lugar donde el dolor es demasiado grande para encontrar una salida inmediata y permanece atrapado en el pecho como una piedra. Doña Sida escuchó el silencio ensordecedor que se produce cuando su hija desaparece demasiado pronto y salió a ver. Al llegar al pasto y comprender lo sucedido, se sentó al borde de la cerca y se quedó mirando, sin saber qué decir, pues no había palabras para expresarlo, ningún consuelo que pudiera contrarrestar la rabia. Y su ira era de esas que no estallan, que arden por dentro sin llama visible. Fue doña Sida quien mandó llamar a doña Nair. La anciana llegó en 40 minutos, más rápido de lo que nadie esperaba para una mujer de 80 años. Entró en el pasto, examinó al animal lentamente con las manos, tomándose un tiempo que pareció largo y necesario. Entonces se puso de pie, miró a Iris, que seguía arrodillada en el suelo, y dijo con una voz que no mostraba ni compasión ni dureza, solo la verdad. Llora después. Ahora levántate y cuídalo. Iris se levantó. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de toda la historia. Faltaban poco más de 3 semanas para el rodeo, y yo necesitaba desesperadamente descanso, tratamiento, tiempo que mi agenda no me permitía.
Donna Nair volvía todos los días. El veterinario que David había recomendado vino 2 veces durante la primera semana y dejó instrucciones detalladas. Iris durmió en el pasto las primeras noches, envuelta en una manta vieja, despertándose con cualquier ruido, con el corazón en un puño. David apareció la mañana siguiente al incidente. Se quedó un instante junto a la puerta cuando vio el rayo y el rostro de Iris. No se disculpó. No preguntó qué había pasado, porque ambos lo sabían. Solo dijo que iba al pueblo a buscar lo que necesitaba y que volvería antes del anochecer. Regresó con medicina, con un tipo de vendaje que el veterinario le había mencionado, y con una expresión en el rostro que Iris no había visto antes, más dura, más resuelta, como si la noche anterior hubiera traspasado algún límite en su interior que no se pudiera revertir. Ese día no dijo nada sobre su padre, pero Iris notó que guardaba algo en su interior, una decisión tal vez, o una prueba, algo que aún no era el momento de revelar. Lightning estaba mejorando, más lentamente de lo que nadie hubiera deseado. Había días en que el progreso parecía haberse detenido, y en esos días Iris se quedaba al borde del pasto hasta el anochecer, haciendo los ejercicios suaves que Donna Nair le había enseñado, hablándole al animal en voz baja, sabiendo que no entendía las palabras, pero sí el tono. Y Lightning respondía al tono. Cada día se ponía de pie con más firmeza, apoyando más peso sobre su pezuña. La 12ª noche, Doña Nair llegó antes de lo habitual, incluso antes del amanecer, y se sentó junto al pasto durante un buen rato en silencio. Cuando Iris llegó con el tratamiento de la mañana, la anciana dijo que el animal estaría listo, no para lo que era antes, sino para algo más. Dijo esto y se marchó. Iris se quedó con esas palabras en la cabeza mientras observaba los relámpagos cruzar el pasto a la luz del amanecer. Mantenía el casco firmemente plantado, el cuello erguido y la mirada fija. Faltaba una semana y media para el rodeo, y Ramiro, al otro lado del camino, seguía creyendo que había ganado. En los últimos días antes del rodeo, el pasto de Iris estaba sumido en un silencio diferente. No era el silencio vacío de cuando no pasa nada. Era el silencio de cuando pasan tantas cosas en su interior, y nadie necesita ruido para demostrarlo. Lightning se movía por el pasillo de entrenamiento con una firmeza que no había existido antes del amanecer de Tobías. Era como si el dolor hubiera consumido lo que aún era frágil en él, dejando solo lo que no cedería. Su pata lo sostenía por completo. Su paso era largo y firme. Cuando Iris lo condujo hasta el final del pasillo y golpeó la tabla de madera para simular el sonido de la arena, él no retrocedió. Permaneció inmóvil, con las orejas atentas y los ojos alerta, como si evaluara el mundo y decidiera que no había nada allí que mereciera temor. Donna Nair venía todas las mañanas, pero cada vez se quedaba más tiempo, no porque hubiera menos que hacer, sino porque había menos que enseñar. Una mañana, mientras Iris se cambiaba la venda con las manos, algo que había hecho repetidamente en la oscuridad, la anciana le dijo que había llegado al límite de lo que podía transmitirle, que Iris descubriría el resto por sí misma, como se descubre todo lo que vale la pena. Iris dejó de hacer lo que estaba haciendo y la miró. Doña Nair dijo que no se iba. Simplemente reconocía que la joven, que había llegado tan lejos, ya no necesitaba una guía, necesitaba espacio para confiar en lo que ya sabía. Fueron las palabras más generosas que alguien le había dirigido a Iris en mucho tiempo. No respondió, volvió a cambiarse de ropa. Pero cuando Doña Nair se marchó aquella mañana, se la veía un poco más erguida que antes. David apareció 2 días antes del rodeo con un papel doblado en el bolsillo. Se quedó un momento en la entrada del pasto, como si estuviera organizando lo que iba a decir. Luego comentó que hacía semanas había encontrado algo en la granja, que había esperado para saber qué hacer con ello y que ahora lo tenía. Sacó el papel del bolsillo y se lo mostró a Iris. Era una nota manuscrita de su padre, no la lista de fechas que circulaba por la oficina. Era algo completamente distinto. 2 palabras escritas debajo del nombre de Tobías, que eran órdenes sin necesidad de explicación. David dijo que la había encontrado por casualidad en el escritorio la semana después del incidente del rayo, que había reconocido la letra de su padre y comprendido su significado, y que había guardado el papel desde entonces, sin saber cuándo era el momento adecuado para usarlo. Iris miró el papel un rato y luego le preguntó qué pensaba hacer con él. Él le dijo que había alguien de confianza en el pueblo, que se lo daría después del rodeo y que quería que ella lo supiera de antemano. Iris le devolvió el papel, le dijo que era su decisión, que no iba a pedirle que lo hiciera ni a impedírselo, que su apellido era su apellido y que lo que hiciera con él era asunto suyo. David dobló el papel, se lo guardó en el bolsillo y dedicó un rato a ayudar con el entrenamiento, sin volver a hablar del tema. Pero esa tarde había algo diferente en él, una ligereza que antes no tenía,
de esas que surgen cuando uno toma una decisión que le pesaba mucho y deja de fingir que no. La víspera del rodeo, doña Sida preparó el café antes de que todos se despertaran. Cuando Iris bajó, su madre estaba sentada a la mesa con las manos alrededor de la taza, mirando hacia el patio. Iris se sentó a su lado. Permanecieron en silencio un rato. Entonces, doña Sida dijo que a su padre le habría gustado ver eso, que esa forma de ver a los animales seguía viva en ella, que se habría sentido orgulloso. Iris se quedó mirando la copa. Luego dijo que lo sabía. El día del rodeo, la arena estaba abarrotada desde temprano. Tiendas de campaña, ganado, gente de pueblos vecinos, ganaderos que aprovechaban estos eventos tanto para alardear de su poder como para competir. Había dinero por todas partes, en la ropa, en las conversaciones, en la forma en que la gente se movía como si el lugar les perteneciera. Lightning llegó en la parte trasera de una camioneta prestada por un vecino. Cuando Iris abrió la escotilla y el animal bajó por la rampa con la cabeza bien alta y zancada larga, algunas personas se detuvieron a mirar. No porque lo reconocieran, sino porque había algo en su forma de moverse que atrajo su mirada sin pedir permiso. Iris lo vio, pero no dijo nada. En la mesa de inscripción, oyó la voz de Ramiro al otro lado de la arena. Había llegado temprano con hombres de la granja, ocupando espacio en las gradas cubiertas como si llegara a su propia casa. Rugió con fuerza, moviéndose entre conocidos con la soltura de quien se encuentra en un territorio donde es respetado. Tobías iba 2 pasos detrás, callado como siempre. Ramiro no la miró, o la miró y decidió que no era necesario. David apareció junto a Iris sin previo aviso. No venía de la dirección de su padre. Vino desde la entrada como si estuviera eligiendo dónde colocarse. Se quedó cerca del corral, sin que ninguno de los dos tuviera que explicar qué significaba su presencia. La arena se estaba llenando, el sol estaba en lo alto, el polvo se levantaba finamente en el aire caliente. Cuando se anunció el número del rayo, Iris abrió la puerta y condujo al animal hasta la entrada de la arena. Él caminó a su lado sin dudarlo, con ese andar que le había costado años, una noche de traición y más cuidados de los que nadie allí podría haber imaginado. En las gradas, Ramiro vio entrar al animal y, por primera vez ese día, guardó silencio. Lo que sucedió en los minutos siguientes fue la culminación de 2 años enteros de preparación. Lightning entró en la arena con la cabeza bien alta y los pies firmemente plantados en la tierra compacta. El polvo que levantaban los demás animales al entrar, él no lo levantó, porque cada paso era dado con una precisión que no provenía de un entrenamiento mecánico. Provenía de un animal que, tras 2 años de cuidados y una noche dolorosa, había aprendido a usar su propio cuerpo a la perfección. Los jueces estaban ubicados en 3 puntos de la arena con sus portapapeles. Habían evaluado a 17 animales antes de Lightning. La mayoría tenía la vista fija en el papel cuando entró. Pero uno de ellos levantó la cabeza antes de que el locutor terminara de anunciar el número. Se quedó mirando fijamente. Iris estaba fuera del corral, con la cerca en las manos, los nudillos blancos y la respiración entrecortada. David estaba un paso detrás de ella, en silencio, con los brazos cruzados. Ninguno de los dos habló. Dentro de la arena, se movieron relámpagos. No era el movimiento de un animal respondiendo a una orden. Era el movimiento de un animal que había encontrado su propio ritmo y que, por primera vez, se mostraba ante un público numeroso, revelando cómo era ese ritmo sin vallas ni pasillos de madera que limitaran el espacio. La pata, que había resultado herida, se sostenía con la misma firmeza que las otras 3. El ancho cuello que Iris había visto en la subasta, cuando nadie la observaba, ahora estaba exactamente donde debía estar, erguido, equilibrado, llevando la cabeza con una autoridad que no se puede enseñar desde cero. El segundo juez dejó la pluma. Las gradas se fueron quedando en silencio a medida que pasaban los segundos. No era un silencio repentino. Era ese silencio que se produce cuando la gente se da cuenta de que está viendo algo inesperado y deja de hablar sin que nadie tenga que pedírselo. Los hombres que habían venido a hacer negocios dejaron de hacerlo. Los niños que corrían por el pasillo lateral se detuvieron. El locutor, a mitad de una frase sobre la siguiente categoría, hizo una pausa. Cuando el rayo completó su trayectoria y se detuvo en el centro de la arena, los 3 jueces estaban de pie. El silencio duró 2 segundos. Entonces, las gradas estallaron en aplausos. Iris soltó lentamente la barrera. Se quedó inmóvil con las manos abiertas a los costados, mirando al animal en el centro de la arena, repleta de gente de pie, y sintió algo que no tenía nombre exacto. Era más que orgullo, más profundo que alivio, era la sensación de haber llegado a un lugar cuya existencia desconocía al comenzar a caminar. David le puso la mano en el hombro un instante. Solo por un instante.
Luego se lo quitó y se quedó mirando al vacío. En las gradas cubiertas, Ramiro también estaba de pie, pero por un motivo diferente. La gente a su alrededor se había puesto de pie para aplaudir, y él se levantó por el movimiento de la multitud, no por voluntad propia. Miró la arena con una expresión que quienes estaban cerca no pudieron describir con precisión después. No era ira, no era sorpresa. Exacto. Era el rostro de alguien que se da cuenta de que ha perdido algo irrecuperable, que los años de favores calculados y poder construido sobre el miedo a los demás no valían nada en ese momento, porque lo que sucedía en la arena era real, de una manera que el dinero no puede comprar. La gente a su alrededor no lo miraba. Tobías, 2 puestos más atrás, permanecía en silencio con la mirada fija en el suelo. Los resultados se anunciaron a última hora de la tarde. Lightning había obtenido una puntuación más alta que todos los demás animales de la categoría. Los jueces pidieron revisar los registros 2 veces, no por duda, sino para asegurarse de que lo que estaban anotando era correcto. Y lo era. Cuando el micrófono anunció el número de Lightning, Iris estaba en el corral cuidando al animal y tardó un instante en darse cuenta de que la llamaban. David fue el primero en moverse, señalando hacia la arena. Ella lo miró y él asintió. Entró en la arena con Lightning a su lado. Las gradas emitieron un ruido que sintió en el pecho antes de procesarlo con los oídos. Doña Sida estaba de pie junto a la barandilla, con las manos sobre la boca. No podía parar de llorar. A su lado, una mujer desconocida le puso la mano en el hombro con la naturalidad de quien reconoce a una madre que ve a su hija triunfar. Al día siguiente, David fue a la ciudad y entregó el periódico al jefe de policía. Tobías, al encontrarse con lo que Ramiro había escrito y abandonado justo cuando más lo necesitaba, lo contó todo, no por arrepentimiento, sino por el mismo cálculo que siempre había guiado cada uno de sus pasos. Solo que ahora el cálculo apuntaba en la dirección opuesta. Ramiro había perdido contratos, había perdido apoyo, aún conservaba la tierra y el dinero, pero el poder que emanaba del miedo a los demás se había esfumado. Para un hombre que había construido todo sobre eso, no había mayor pérdida. Tobías se marchó de la región discretamente. Nadie preguntó por él. David rompió con su padre y se hizo cargo de su parte de la granja. Semanas después, se acercó a Iris con una propuesta: trabajar juntos, sin favoritismos ni jerarquías. Ella lo escuchó hasta el final y dijo que lo pensaría. La sonrisa que no pudo contener al decir esto lo decía todo. Doña Nair murió pocas semanas después del rodeo, plácidamente mientras dormía. Doña Sida usó el dinero de la venta rápida para comprar, por primera vez en su vida, el rancho donde siempre habían vivido como huéspedes. Lloró al firmar los papeles, pero esta vez las lágrimas no eran de dolor. Ayer por la tarde, Iris abrió la puerta del pasto y dejó que el rayo volara. Se quedó mirando al animal correr por el campo abierto, sin ataduras, sin ninguna prueba que demostrar, sin que nadie se riera afuera. El sol se puso lentamente, y la luz que caía sobre su pelaje era dorada y pura. No lloró, solo observó, y el ternero al que todos habían condenado a muerte corría libre en un campo que ya nadie podía arrebatarle.